Ya, listo. Ayer vimos lo del sistema respiratorio. Al principio hablamos un poco sobre la anatomía de este, que todo el aire ingresaba por la nariz, por las fosas nasales, seguido a la faringe, después a la laringe, a la tráquea. La tráquea tenía una bifurcación, creo que tenía el nombre de carina, justo donde es la bifurcación, y eh, tomaba el nombre de bronquios, que después se llamaban bronquiolos, para llegar al final los sacos alveolares y en sí los alveolos. Eso respecto a la parte anatómica. También vimos sobre la inspiración y la expiración. Lo que sucedía durante la inspiración era que se elevaban las costillas, aumentaba el volumen de la cavidad torácica, el diafragma se expandía. Ah, no, no, sí, sí. Y en la expiración descendía las costillas, también descendía el diafragma y también había menos espacio en la cavidad torácica. Y por último, Pregunta, Kevin. Pregunta, Kevin. Mira, pregunta y pregunta de examen. ¿Cuál es la importancia de la presión intrapulmonar dentro de los fenómenos mecánicos de la respiración? bueno, es gracias a la presión intrapulmonar que se produce en sí la inspiración y la expiración, porque cuando habíamos visto que cuando ingresaba el aire, disminuía esta presión, es decir, bueno, yo vi de esta manera respecto a las imágenes, que cuando había más espacio, es decir, cuando el diafragma descendía y había más espacio, ingresaba el aire, es decir, había menos presión, por lo cual era posible el ingreso del aire. Y lo contrario, una inspiración, como hay menos espacio intrapulmonar, entonces esa presión va a hacer que el aire sea expulsado fuera de los pulmones. Así. Perdón, se fue. Verán que no estoy en mi casa, en el consultorio, estoy acá en la universidad. Se me fue el internet. Bueno, justamente lo que decía Kevin, y no es cierto, hasta donde le pude escuchar, porque creo que la última parte ya no la escuché, la presión y los gráficos que él había dicho, la presión intrapulmonar juega un papel fundamental, porque al tratarse de gases, sí, al tratarse de gases, los gases tienen que difundir y necesitan gradientes de presión. Y al haber gradientes de presión, necesitan aumentar o disminuir la presión para que el gas pueda ser transportado de un lugar a otro. Y esa es una base fundamental cuando hablemos de los ejercicios en zona hipovárica. ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar no es la concentración del gas que existe a nivel del mar o aquí en la ciudad de Cuenca. Lo que va a cambiar, ¿qué es? Va a cambiar la presión parcial de los gases. Y eso es lo que va a permitir que sintamos una hipoxia, ¿sí? O lo que dicen cualquiera que no haya estudiado, lo que dice, hay menos oxígeno en altura, por eso es que no puedes realizar ejercicio en altura, porque en altura hay menos oxígeno.
no es menos concentración de oxígeno, sino lo que hay es la diferencia de presión parcial de los gases, de cada uno de los gases, y por eso es que tenemos esa hipoxia, o sea, esa necesidad de oxígeno. Por eso es que no todo el mundo podemos subir al Chimborazo y a veces no podemos llegar ni al primer refugio. ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno, no es que exista menos concentración de oxígeno en el aire. Lo que varía son las presiones parciales de los gases. ¿Sí? Entonces, esto nos permite, esta presión, hasta inclusive intrapulmonar en relación con el aire, nos permite conocer cómo va a ser ese intercambio gaseoso. ¿Sí? Cómo se intercambia esos gases a través de una difusión simple, del sitio de mayor presión al sitio de menor presión de los gases. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito el resumen. Bueno, la parte anatómica tratamos de ir viendo cada uno de los aspectos. Dentro de eso, vamos a ver dónde tenemos acá. Creo que estábamos hasta acá. ¿Sí o no? Sí, creo que quedamos ahí nada más. Sí, creo que quedamos ahí nada más. Bueno, vamos a ponernos atentos para ver si la primera hora hacemos sincrónico y la segunda hora hacemos un poquito asincrónico, pero vamos a ir avanzando. A ver. Listo. Entonces, tanto estos fenómenos de inspiración y expiración, le dimos el valor, la importancia que se debe dar a la parte respiratoria y cuántas veces al día, solamente con 12 respiraciones al minuto, cuántas veces al día realizamos este proceso, ¿sí? Ese proceso que nosotros lo decimos consciente, y no es cierto, pero que se lo hace también de una manera inconsciente, ¿gracias a qué? ¿Sí? Gracias a los diferentes, hablemos en sí, a los diferentes fenómenos o a nuestro centro de control de la respiración, centro de control que se encuentra en nuestro sistema nervioso. Entonces, vamos con la principal función que tiene la parte respiratoria, y la principal función que tiene la parte respiratoria básicamente es esto, el intercambio gaseoso, ¿sí? El intercambio gaseoso, tanto que ingrese oxígeno y que salga CO2. Ahora, aquí están, fíjense acá. Aquí estará ingresando oxígeno. ¿Cuántos estaban? Fíjense, este concepto, si quiero que se vayan memorizando, sangre rica en oxígeno. No es que solamente existe oxígeno en la sangre arterial, a veces a nosotros estos conceptos nos vienen dando desde la escuela, que en las arterias lleva oxígeno y en las venas se lleva CO2. Es rica en oxígeno y rica en CO2, ¿sí? Entonces son dos aspectos fundamentales que siempre tenemos que estar presentes. No es que únicamente solo oxígeno, no, sino es sangre rica. Aquí tenemos nuestro alveolo. Y fíjense cómo se encuentran nuestros capilares, lo que habíamos visto anteriormente, lo que habíamos enfocado anteriormente, cómo están dispuestos nuestros capilares. Capilar. Este sería un capilar, si estamos en el alveolo, este sería capilar venoso y este sería capilar arterial. Y ustedes ya saben de dónde viene. Capilar venoso, capilar arterial. Perfecto. Pero fíjense que el oxígeno que se encuentra en el alveolo, ¿sí? Que está llegando al alveolo, tiene que llegar, pongamos acá, hacia el músculo. ¿Sí? Tiene que llegar hacia el músculo. ¿Cómo es que llega hacia el músculo? Ahí ponemos en ejemplo, ¿sí? Si yo estoy en el terminal terrestre y quiero llegar hacia la universidad, ¿cómo llego? ¿Qué hago? ¿Qué mecanismos son los que tomo para poder llegar a la universidad? Bueno, puedo coger taxi, puedo ir en bus, puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta. Sí, son diferentes instrumentos que yo utilizo para llegar a la universidad. Igual el oxígeno, ¿qué mecanismos son los que utiliza para llegar hacia el músculo? Y ustedes ya saben que el oxígeno, cuando llega al músculo, todo lo que produce se va a la mitocondria y todo ese tipo de cosas. Entonces, el primer mecanismo y más importante
es este que ya ustedes habían estudiado en la parte que habíamos estudiado en la parte cardíaca, que es a través de esta célula que se llama glóbulo rojo o eritrocito. ¿A través de la formación de qué? De la denominada oxihemoglobina. ¿Sí? A través de la formación de la oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina, ¿se acuerdan en la fracción E de la hemoglobina, que el oxígeno se juntaba con el hierro? Está transportándose ahí el oxígeno. Un 97% se transporta en forma de oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina, ya saben ustedes, en el glóbulo rojo, en esos discos bicóncavos, y no es cierto, va por toda la circulación y llega a la célula, al capilar arterial. En el capilar arterial, ¿qué va a pasar con esta oxihemoglobina? Va a difundir y da el oxígeno. La hemoglobina se queda sin oxígeno y aquí se llama desoxihemoglobina. Desoxihemoglobina, ¿sí? Se quedó la hemoglobina sin el oxígeno que dio a la célula. Perfecto. Pero dice, ¿y el 3%? ¿Cómo se transporta? El 3% va a ser transportado diluido en el plasma. O sea, solamente se diluye en el plasma y es transportado el 3%. ¿Sí? También se va a ir diluido en el plasma y va a ingresar a la parte de la célula, ¿sí? Va a ingresar a la parte de la célula. Entonces tenemos el oxígeno, llegó, ¿sí? Y ustedes saben que cuando llega el oxígeno a la célula, todos esos mecanismos, ¿no es cierto?, energéticos que tiene, todo el oxígeno va a la mitocondria produce la parte de energía, y no es cierto, a través de la oxidación de los hidratos de carbono, grasas, proteínas, y saben que aquí nos dan ¿qué? Nos va a dar CO2. Ahora el CO2, ¿qué tiene que pasar con el CO2? El CO2 tiene que salir de la célula y llegar ¿hacia dónde? Hacia el alveolo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que salga con la expiración. ¿Cómo llega este CO2? ¿Sí? ¿Cómo llega este CO2 al alveolo? Ahí nosotros tenemos 3 mecanismos fundamentales por los que llega el CO2. Fíjense, acá tengo la célula. ¿Sí? Tengo la célula y tengo el alveolo. Tengo que hacer llegar el CO2 de aquí a acá. ¿Sí? ¿Cómo llega? Número 1, va a llegar diluido en el plasma. Va a ser diluido en el plasma solamente un 7%. ¿Se acuerdan esa hemoglobina? Esa hemoglobina que quedó ahí sin nada, que se llamaba desoxihemoglobina. Esa hemoglobina que quedó sin nada dentro del eritrocito va también a transportar al CO2. Y fíjense que forma aquí lo que se denomina, ¿sí? Sí, perdón, ya saben que cuando me descuido estoy leyendo los mensajes. No, ya admití. Alguien me está diciendo que hay un chico que tengo que admitir. Bueno, la hemoglobina se junta con el CO2, que quedó libre la hemoglobina, ¿y no es cierto?, de la oxihemoglobina, y aquí formula desoxihemoglobina, y aquí se va el CO2 y forma la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina, que es transportada, llega cerca del alveolo y el CO2 se va hacia el alveolo para que salga por la expiración. Carboxihemoglobina. Esto solamente es que un 23% que está siendo transportado en esta forma. Un 23%. Pero 23 y 7 son 30. Nos faltaría entonces la forma más importante de transporte del CO2. La forma más importante de transporte de CO2
es básicamente el que le ayuda a la parte respiratoria a regular lo que es el pH. Y es a través de esta sustancia, ¿sí? A través en forma de bicarbonato. Se transforma en forma de bicarbonato el CO2. En forma de bicarbonato. Y ahí hablamos que el 70% es transportado en forma de bicarbonato. O sea que va a ser la forma más importante en que se transporta el CO2 hacia el alveolo. ¿Cómo se forma ese bicarbonato? Bueno, ese bicarbonato se puede formar dentro del eritrocito o también se puede formar fuera del eritrocito. Mayormente se forma dentro del eritrocito, ¿sí? Dentro del eritrocito. Entonces, aquí tenemos una reacción química en donde este CO2 que está saliendo de la célula, del músculo, pongamos nosotros, no digamos célula, digamos músculo, que está saliendo del músculo, se junta con el agua. Juntándose con el agua, nos da como resultado esta molécula de acá, que es H2CO3. Esta molécula de aquí se le denomina como ácido carbónico. El ácido carbónico. Este ácido carbónico se formó gracias a una molécula que es la anhidrasa carbónica. Aquí va a suceder algo. El ácido carbónico va a perder un hidrógeno. Cuando el ácido carbónico pierde un hidrógeno, se transforma en bicarbonato, CO3H, ¿sí? Con un radical libre que da, ¿sí? Ese sale dentro a nivel sanguíneo y está circulando. Y ese ayuda al control del pH. Por eso se habla de que la respiración nos ayudaba. ¿Se acuerdan que decíamos que la respiración nos ayuda a controlar el pH? Por supuesto, nos ayuda a controlar el pH y regulación de ese potencial de hidrogeniones. ¿Qué pasa ya luego cuando está llegando este bicarbonato, está llegando cerca del alveolo? Va a proceder la reacción química inversa. ¿Sí? El bicarbonato gana un hidrogenión y se transforma en ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a desdoblar en agua más CO2. Y este CO2 al alveolo. Esos son los tres mecanismos por los cuales el CO2 va a llegar hacia el alveolo. Acá en esta lámina de la Universidad de Valencia nos muestran todos esos procesos. Un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, número 1, primer proceso, y nos ponen con rojo. Aquí está el eritrocito, la sangre, ¿no es cierto? Y acá está la célula. Fíjense, 97% en forma de esto. Por eso tan importante el glóbulo rojo, ¿no es cierto? Por eso es tan importante el glóbulo rojo, que tengamos mayor cantidad de glóbulos rojos para el transporte del oxígeno. 97% en forma de oxihemoglobina y el 3% diluido en el plasma. Mientras tanto, que el CO2 puede ser una de la forma, ¿sí? Carboxihemoglobina, ¿sí? Carboxihemoglobina. Otra forma, diluido en el plasma, 7% diluido en el plasma, 23% en forma de carboxihemoglobina y el 70% en forma de bicarbonato, que puede formarse, pongamos aquí A, puede formarse fuera del eritrocito o puede formarse dentro del eritrocito, mayormente dentro del eritrocito, en donde juega un papel fundamental esta enzima que es la anhidrasa carbónica para que el CO2 con el agua formen lo que es el ácido carbónico. Luego este ácido carbónico pierde un hidrogenión y se transforma en bicarbonato o CO3H, más un hidrogenión que está saliendo. Y luego nuevamente está saliendo el bicarbonato. Fíjense, el bicarbonato que se formó dentro del eritrocito sale a nivel sanguíneo. Y ahí está circulando, regulando lo que es la parte del pH. Entonces,
Este proceso se está haciendo cada vez que estamos haciendo aspiración, y no es cierto, cada vez que está haciendo aspiración se está dando este proceso. Está llegando la parte de la oximoglobina, está saliendo la carboximoglobina, está saliendo el bicarbonato, y no es cierto, ¿para qué? Para que salga el CO2 que está de nuestro organismo. Es un proceso con cada respiración, y no es cierto, es un proceso con cada respiración y que se produce constantemente, ¿sí? Que se produce constantemente. Ahí lo fundamental de hablar de lo que se llama la difusión pulmonar. ¿Qué es la difusión pulmonar? En palabras sencillas, la difusión pulmonar es el intercambio de gases entre los pulmones, en los pulmones, ¿no es cierto? Se realiza a través de una membrana respiratoria, ¿sí? Con dos finalidades: reemplazar el oxígeno de la sangre que se ha agotado en los tejidos y eliminar el dióxido de carbono, lo que nos vienen enseñando desde la niñez. Requiere aire que sea llevado hacia los pulmones y sangre que reciba oxígeno y elimine el dióxido de carbono. Lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado diciendo ya desde la parte introductoria. Esta difusión pulmonar siempre se lo hace a través de una membrana respiratoria. Fíjense aquí cómo está y reconozcamos las estructuras. Aquí están los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos pulmonares, en donde está llegando el aire. Sí, está llegando el aire. No es que solamente llega oxígeno, sino está llegando el aire. Oxígeno, existe CO2, y no es cierto. Y aquí vemos una membrana. Al inicio se pensaba que no había membrana. Sí, solamente que había la pared del capilar, pero que no había una membrana, pero sí hay una fina membrana que se encuentra dividiendo entre el capilar y los pulmones. Inclusive, bueno, se les denomina con diferentes nombres, pero quedamos ahí con una membrana respiratoria, que es muy delgadita, de 0,5 a 4 nanomicras, y es una verdadera, una membrana verdadera, que es la que permite que difundan o no los gases de acuerdo a qué, a los cambios de las presiones, ¿sí? A los cambios de las presiones. O sea que de aquí el oxígeno tiene que difundir, pero ¿qué pasará de aquí a acá? Esto tiene que tener, aquí en el alvéolo, ¿qué tendremos que tener? Tendremos que tener mayor presión en relación a ¿dónde? Acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no el oxígeno no pasará con facilidad, y es lo que pasa cuando estamos en la altura. No es que aquí existe, en el aire existe menos concentración de oxígeno, existe la misma concentración, pero lo que cambia es la presión parcial. Entonces, aquí en el alvéolo yo tengo que tener mayor presión, ¿sí? Mayor presión, ¿para qué? Para que el oxígeno pueda difundir desde el alvéolo hacia el capilar. Y aquí, ¿qué pasará? Lo contrario, con el CO2. Yo tengo que tener aquí mayor presión, ¿sí? En el capilar sanguíneo. ¿Para qué? Para que el CO2 pueda difundir. Y acá en el alvéolo voy a tener menor presión. Y así van a difundir. ¿Cómo lo muestran acá? En las presiones parciales para el intercambio gaseoso. Vamos reconociendo estructuras. Yo siempre cuando veo una imagen digo, vamos a reconocer estructuras. Aquí tenemos el pulmón. Aquí tenemos lo que es el alvéolo. Aquí estamos simulando el extremo capilar, ¿no es cierto? El capilar que está al lado del alvéolo. De aquí se va, ¿para qué? Para circulación, ¿y no es cierto? Menor, circulación mayor. Y acá nos encontramos, mientras tanto, en la parte del músculo, ¿sí? Del músculo. Estas presiones parciales son a nivel del mar, ¿sí? Son a nivel del mar estos datos que nos está dando. Entonces, bueno, yo le tengo hecho circulitos ya acá, en el sentido, comencemos, ¿por quién comenzamos? Por el ingreso, ¿no es cierto? Por el ingreso del oxígeno. Yo tengo el oxígeno. ¿Sí? Yo tengo el oxígeno. Está en el alvéolo. ¿Se acuerdan que yo decía que el oxígeno debe tener mayor presión parcial? Pongamos aquí mayor presión parcial en relación acá, al extremo venoso. Fíjense que la presión parcial del oxígeno está en 105 milímetros de mercurio. Y esta presión parcial del oxígeno de 105 milímetros de mercurio tiene que ver acá cuánto está en el extremo venoso la presión parcial del oxígeno. ¿Sí? La presión parcial del oxígeno está en 40. Perfecto. Entonces, ¿qué puede pasar con este gas? ¿Qué puede pasar con el oxígeno? Difunde con mucha facilidad. ¿Qué pasaría si esta presión estuviera en 80? Sigue difundiendo, pero ya difunde ¿con qué?
con más dificultad, que es más o menos lo que pasa. Esta presión es a nivel del mar. Les pongo como ejemplo nada más. ¿Qué pasa en altura? 2.500 metros. Sí, está en 80 la presión. ¿Difunde con mucha facilidad? No difunde con tanta facilidad, y no es cierto, como que si estuviera en 40. ¿Qué pasa si estoy en el Chimborazo? Sí, en el primer refugio. Digamos que la presión interna de oxígeno es más la que disminuye la externa, pero pongamos acá como ejemplo por fines didácticos nada más. La presión parcial del oxígeno en el extremo venoso está en 100 y acá está en 105. ¿Difunde el gas? Sí difunde el gas, pero ¿qué difunde? Con muchísima dificultad. Por eso es que nosotros sintiéramos, falta oxígeno, ¿y no es cierto? ¿Por qué? Porque está difundiendo con mucha dificultad. ¿Sí? Y eso es lo que les pasa a los que viven a nivel del mar cuando suben a la altura, inclusive cuando suben a la altura acá, digamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Peor si suben del nivel del mar y quieren subir al Chimborazo, al primer refugio. ¿Qué les pasará? Falta oxígeno, no puede difundir bien el gas. Pese a que existe oxígeno en el ambiente, el porcentaje de oxígeno es el mismo, pero siente esa dificultad de paso de oxígeno, ¿sí? A través de esta presión. Pero bueno, vámonos acá a nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? Difunde con mucha facilidad. Y como cambio de presión, se va al extremo arterial, ¿sí? Se va al extremo arterial. Este sería extremo venoso, perdón. Sí, sería extremo venoso, ¿no es cierto? En esto yo siempre digo, esto tiene este es extremo venoso. ¿Por qué digo que es extremo venoso? Y no es extremo arterial. ¿Quién me puede dar? Y voy a borrar, yo siempre, en esta diapositiva siempre discrepo que aquí es extremo venoso y aquí es extremo arterial. ¿Por qué yo discrepo con esta imagen de López Chicharro? ¿Quién quiere lanzarse una? A ver, señor Buncay. Claro, con sangre mayormente oxigenada, yo diría. ¿Te acuerdan este extremo? Yo les pongo extremo venoso, ¿por qué? Número uno, porque las venas de aquí, mayormente con sangre oxigenada, ¿a dónde van? Forman lo que son las venas pulmonares, 2 de cada pulmón que sale, y llega a la aurícula izquierda. Y no es cierto, mayormente con oxígeno. Entonces, por eso yo pienso que es más por fines didácticos que él trató de poner extremo arterial y extremo venoso para darle continuidad a esto, pero no es anatómicamente, digamos en sí, correcto. Sí, anatómicamente correcto no es. Entonces, fíjense, en el extremo arterial estuvo entonces el PO2, la presión de oxígeno en 40. Difundió con mucha facilidad y cuando ya difunde con mucha facilidad y hay mayor oxígeno, la presión de oxígeno que va a la circulación, que va a ir a la circulación mayor, es de 100. ¿Sí? Es de 100 milímetros de mercurio. Esto se va a aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y va a la circulación mayor, ¿no es cierto? Está el oxígeno, ya saben ustedes en dónde está siendo transportado, ¿no es cierto? Mayoritariamente en forma de oximoglobina y fíjense, llega al extremo arterial. Yo por eso les digo que didácticamente él trató de dar a conocer esto, pero tiene que pasar por el corazón la sangre. Llega con 100. ¿Qué tendrá que pasar con la presión de oxígeno en la célula? ¿Estará en más de 100 o tendrá que estar en menos de 100? Tiene que estar en menos de 100, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el oxígeno pueda difundir, ¿sí? Para que el oxígeno pueda difundir. Entonces, la presión de oxígeno dentro de la célula está en 20 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa con este oxígeno? Dice, chévere, dice el oxígeno. Hacemos normalmente las cosas, difundo hacia la célula. Y de ahí el oxígeno, ¿qué pasa? El oxígeno va a cumplir su función dentro del músculo, que ustedes ya no quiero repetir eso otra vez, solo preguntarles en el examen final, ¿qué pasa con el oxígeno ahí? ¿Sí? Entonces, el oxígeno difundió con mucha facilidad. Todo este proceso de difusión, cuando aumentamos en altura,
¿sí? Cuando ya no estamos a nivel del mar, estas presiones van a ir cambiando progresivamente. Se habla de 1/3 que cambian de acuerdo a los niveles de altura que se van dando, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué nos pasa? Ahora tenemos el CO2. El CO2 tiene que ser transportado, ¿sí? De aquí, desde el músculo, ¿hacia dónde? Hacia el alveolo. Entonces, fíjense cómo está llegando el CO2 con una presión de ¿cuánto? Está llegando con una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, como dentro de la célula el CO2 está en 52, ¿qué pasa con este de acá? Puede difundir de la célula al extremo arterial. Luego, fíjense cómo aumenta el CO2 en el extremo venoso. Como ya está más cargado el CO2, la presión del CO2 aumenta a 46 milímetros de mercurio. Se va por el extremo venoso, va al corazón, por eso digo que aquí está mal, porque o sea, didácticamente él trató de poner extremo venoso acá también, pero aquí está el corazón. Y en el corazón entra como venas y sale como arterias, arteria pulmonar. Llega al extremo arterial capilar frente al alveolo. ¿Con cuánto llega el CO2? Llega con 46 milímetros de mercurio. ¿Qué tendrá que estar en el alveolo? En el alveolo tiene que estar con menos, porque si no, no podría difundir, ¿sí? Entonces, como está con menos, aquí nos encontramos con 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, difunde, ¿sí? Difunde el CO2 hacia el alveolo y luego, ¿qué pasará con el CO2? Sale con la expiración. Igual cuando ingresa el oxígeno que ya vimos en inspiración y en expiración, ¿sí? Entonces, esos cambios, esos gradientes de presiones son parte fundamental, ¿sí? Son parte fundamental para el intercambio gaseoso. Y hasta inclusive cuando subimos altura, cuando tenemos esa sed de aire o cuando tenemos ese tipo de hipoxia. ¿Sí? Cuando tenemos ese tipo de hipoxia, que es básicamente fundamental cuando hablamos de ese tipo de situaciones. ¿Sí? Difusión de los gases. Dentro de esta difusión de los gases, nosotros nos encontramos básicamente que en nuestra respiración tenemos 12 respiraciones por minuto. Lo que equivale que en cada respiración nosotros introducimos lo que se denomina un volumen corriente de 500 mililitros de aire por cada respiración, lo que hace que tengamos un volumen expiratorio de 6 litros por minuto. Imagínense 6 litros de aire cada minuto que estamos haciendo, ¿sí? 6 litros de aire. Y si decimos 6 litros de aire, ¿cuántos litros de aire que ingresarán a nuestros pulmones? Veamos. 6 litros de aire cada minuto. Multipliquemos, hoy he venido con 6 litros de aire por minuto. Por 60 minutos que tiene la hora, 360. Y esto por 24 horas. Estamos hablando, ¿sí?, de 8.640 litros de aire que están ingresando y saliendo, ¿sí?, de nuestros pulmones. Entonces, no es poco, ¿y no es cierto? Sale y entra mucho aire, digamos en sí, sale y entra muchísimo aire. En ejercicios intensos, hablamos de 35 a 45 respiraciones por minuto. En máxima intensidad, hasta 60 a 70 respiraciones cada minuto, pudiendo inclusive el volumen corriente alcanzar hasta 100 litros de aire por minuto. Imagínense lo que es 100 litros de aire cada minuto, 17 veces más que el valor en reposo. Bueno, en atletas bien entrenados, fíjense lo que existe, en atletas bien entrenados hablamos de 185 litros por minuto. En ciclistas profesionales, ahora que están corriendo el Tour de Francia, ¿y no es cierto? Ciclistas profesionales, 200 litros, 220 litros por minuto de aire están llegando, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa o no es cualquier situación. Y ahí poniendo un paréntesis, ¿sí? Yo siempre, bueno, cuando tenemos más tiempo sabemos hacer una pequeña práctica.
Una pequeña práctica que denota a un aparatito que nos sirve para medir el volumen corriente. Una de las cosas que mide el volumen corriente. No sé si ustedes han visto, hay un aparatito que cogen ustedes, ¿sí? Soplan. Ese se llama espirómetro. Bueno, más después los describimos un poquito. Y ese espirómetro sirve para saber qué tal es su capacidad pulmonar. ¿Sí? ¿Qué tal es su capacidad pulmonar? Entonces, una de las estrategias que sabíamos hacer es hacerles esto. Nosotros tenemos un muy sencillito, un espirómetro muy sencillito. ¿Sí? En ver la capacidad pulmonar y mandarles a hacer ejercicios para mejorar la capacidad funcional. ¿Ustedes han escuchado de ejercicios que mejoren la capacidad pulmonar o de estrategias que mejoren la capacidad pulmonar o no? ¿Han escuchado alguno de ustedes? Caterine, que parece que está moviendo la cabeza que sí o que no. No, no, tampoco, no. María José también está diciendo que no, Cristian que Doctor, no. Sí, eh, Andrés, no sé si es que sea lo mismo o estos ejercicios sirvan, pero cuando yo entrenaba, a veces nuestro profesor nos llevaba a las piscinas y, por ejemplo, nos hacía sumergirnos debajo del agua y, por ejemplo, teníamos que aguantar el mayor tiempo posible. Entonces, nos llevaba, por ejemplo, cada lunes y cada vez, por ejemplo, algunos compañeros iban mejorando, por ejemplo, de 40 segundos a 50 y así sucesivamente. Pero no sé si sea más o menos esto para mejorar la capacidad pulmonar. sí, esa es una de las estrategias. Esa es una de las estrategias que se utiliza justamente para mejorar la capacidad pulmonar. ¿Qué deporte practicaba usted o practica? Fútbol, doctor. Ya, entonces, fíjense, ¿por qué? Y esa es una visión ya de un entrenador y de un preparador físico, ¿y no es cierto? ¿Por qué hacer este tipo de trabajos para mejorar la capacidad respiratoria de una persona si no, para qué les llevo al agua si no están nadando, si no tienen que hacer, jugar fútbol? Sí, o por qué les llevo al agua para hacer este tipo de estrategias para mejorar la capacidad pulmonar. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden preguntarse tranquilamente, cuando están haciendo ejercicio, cuando están haciendo un test, ¿qué es lo que más se les cansa? ¿La parte respiratoria o la parte de las piernas cuando están corriendo? Hay algunos que dicen, no, las piernas yo siento bien, lo que necesito es como que me falta aire, ¿sí? Como que me falta mucha más cantidad de aire. Entonces, ahí que sería bueno hacerle una espirometría y ver cuál es su capacidad pulmonar. Y de acuerdo a cómo sea su capacidad pulmonar, hacer este tipo de estrategias, ¿sí? Hacer este tipo de estrategias en el sentido de que ustedes no han sabido qué es para la parte pulmonar, pero ustedes desde la escuela sí nos hacen, respiren profundo, por la nariz, por la nariz, por la nariz, respiren profundo, metan bastante aire. Y luego, ¿qué hacen? Comiencen a soltar suavemente el aire. Esa es una estrategia para mejorar la capacidad. O sea, que cada vez que están haciendo eso, estamos mejorando la capacidad pulmonar. Existen muchas estrategias en el sentido de el relajamiento muscular, ¿sí? Aquí, y bueno, ¿alguien es fanático del canto acá o alguien sabe cantar algo? No, no sabe cantar, ha estudiado canto, no, no es que sea, porque muchos podemos cantar con voz horrible, pero cantamos, ¿no es cierto? Sí, más que sea en la ducha, sí, cantamos. Pero ¿alguien ha estudiado canto de pronto acá? Nadie es cantante, nadie sabe tocar la guitarra, nadie, nadie ha escuchado. Caterine dice que sí, sí sabe cantar. Abra nomás el micrófono porque no le escuchamos, solo le escucho que está No, vocalizando, no sé. no, sé cantar, pero como usted dice, así sea con voz horrible, pero el Esteban sabe tocar la guitarra, por eso decía que sí, conozco a alguien que sabe tocar la guitarra. Ya, bueno, fíjense, los cantantes, y justo en el otro grupo ha habido hay una compañera suya que es afín al canto, y justamente conversábamos los ejercicios que ellos tienen que hacer para el diafragma, para hacer la parte del canto, la parte abdominal, para que salga la voz y tenga mayor duración, ¿no es cierto? Supónganse esos bajos que hacen, no hago yo porque si no se van a ir todos de la sesión, ¿no es cierto? Es esa voz fina que comienzan y hacen y dura mucho, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hacen? Es a través de un entrenamiento pulmonar, ¿sí? De un entrenamiento pulmonar. Bueno, ese entrenamiento pulmonar también, ahora que estamos en época de pandemia, es muy importante para las personas que han pasado COVID,
Muchas de las personas se quedan con esa insuficiencia respiratoria e inclusive se quedan así no hayan tenido un COVID con complicaciones. Eso tenga muy frecuente. Hay muchos que llegan a veces en la consulta, dice, antes del COVID yo corría bastante, pero ahora ya dejé de hacer ejercicio, pero ahora cada vez que subo las gradas en un piso, siento que ya me estoy agitando, dice, y siento un dolor en las costillas. Entonces, ¿ahí qué tienen que hacer? Tienen que entrenarle nuevamente a la parte respiratoria para que comience a ventilar de mejor manera. Y ahí hay diferentes aparatitos también que se utilizan. Uno de ellos es que se utiliza soplar una manguerita con una botellita con agua y tratar de ir sacando burbujas. Respira profundo, sopla la manguerita, está sacando burbujas. Hay otros aparatos también como el Triflu, que son aspirar unas bolitas que están ahí y tratar de aumentar la capacidad tanto inspiratoria como expiratoria. Entonces, se puede trabajar, ¿sí? Y se puede entrenar a nuestro aparato respiratorio. Es como lo que dijo su compañero, ¿sí? Llevarnos a hacer una estrategia del agua, sumergirse, ¿sí? Que es básicamente parte fundamental. Es como la otra tarea que tenemos o la otra función del aparato respiratorio, que es la fonación. Fíjense que ahora hay estimuladores tempranos y hay expertos ¿en qué? Expertos en ayudarles a que puedan pronunciar palabras. Y ustedes verán de niñitos, ya les tienen diferentes ejercicios, balbuceos, jugar con el agua, hacer burbujas en el agua, la lengua, le están dando forma a la lengua para que puedan pronunciar de mejor manera las palabras. Algunos niñitos no pueden pronunciar la R, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hay diferentes estrategias. Igual ahora también los fisioterapistas se están capacitando en fisioterapia respiratoria, que es un mundo totalmente aparte, pero esa misma fisioterapia respiratoria también se puede poner en práctica en la actividad física, en el deporte. Entonces, si alguien ven que está, ¿puede seguir jugando? Sí, estoy bien con las piernas, ¿no es cierto? Solamente me molesta cómo es acá la parte respiratoria. ¿Por qué no utilizar estrategias de tipo respiratorias, ¿no es cierto? Sí, como decía su compañero, el agua, como decía, enseñarle a respirar profundo, y no es cierto, a respirar profundo, a sacar el aire suavemente, estas estrategias de soplar la botella, bueno, y otros aparatos, Triflu y todo ese tipo de circunstancias. Entonces, el aparato respiratorio también lo podemos ir entrenando, también lo podemos buscar algunas estrategias para sacar provecho a esta respiración, ¿sí? A esta respiración que es parte fundamental, ¿sí? A ver, entonces, estaba viendo una imagen. Fíjense entonces la cantidad la cantidad de aire que ingresa y sale por minuto, ¿sí? Por minuto en nuestro cuerpo. Y más cuando estamos haciendo ejercicio, ¿sí? Cómo se va sumando. Bueno, llegamos a esta parte que es, ¿sí? El planteamiento de la diferencia arterio-venosa de oxígeno. ¿Qué es esto de la diferencia arterio-venosa de oxígeno? ¿Sí? Yo me voy a esta imagen de acá, vamos a esta imagen, no le veamos todavía la parte de texto, el contexto conceptual, el marco conceptual que está ahí. Yo me voy acá y voy a reconocer. Tenemos la arteria o el capilar arterial, tenemos el capilar venoso, y aquí yo ¿qué tengo? Tengo, como siempre le digo, cualquier célula, pero yo siempre pongo, ¿qué pongo aquí? Mi músculo. ¿Sí? Pongo mi músculo. Tengo la arteria, y en la arteria, por lo general, está llegando 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Esto en qué es? Esto es en reposo. Esto es en reposo, ¿sí? ¿Qué pasa con este oxígeno? Ya saben que por difusión, este oxígeno tiene que pasar ¿hacia dónde? Hacia acá. ¿Pasan todos los 20 mililitros de oxígeno por los 100 mililitros de sangre? No, no pasan todos, ¿sí? No pasan todos. Estamos hablando de una célula en reposo, ¿sí? Entonces, en la parte venosa, nosotros podemos observar que se encuentran de 15 a 16 mililitros de oxígeno todavía por 100 mililitros de sangre. Lo que nos quiere decir, ¿qué pasó?
que aquí en este músculo en reposo se consumieron de 4 a 5 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Se consumieron. ¿Por qué? Porque necesito el oxígeno para hacer todos los procesos energéticos. Pero como la célula está en reposo, no necesito tanto oxígeno. Entonces, el oxígeno siguió circulando. Por eso yo siempre les digo, es ese concepto inicial de que la arteria trae sangre con oxígeno y la vena trae solamente sangre con CO2, no, ya no es dable, ¿sí? Sino mayoritariamente oxigenada, por supuesto. Pero la vena, fíjense, en la parte venosa también se ha quedado oxígeno. Sí, se ha quedado oxígeno. Y a este numerito de aquí se le considera como diferencia arterio-venosa de oxígeno. Esto es en reposo. ¿Sí? Esta es la diferencia arterio-venosa de oxígeno de 4 a 5. Pero en la figura B, que ustedes están observando, se puede notar claramente que, ¿sí? Que igual está llegando a los 20 mililitros. ¿Sí? Está llegando a los 20 mililitros. Ya saben que aquí hay factores, y no es cierto, de la arteria que llega a mayor cantidad de sangre y todo ese tipo de cosas, pero a fines didácticos está llegando por los mismos 20 mililitros de sangre que llega. Aquí tenemos el músculo. El músculo, ¿qué va a pasar acá? Estos 20 mililitros de sangre. ¿Necesitan oxígeno? Por supuesto. ¿Y ahorita qué necesita más? Necesita mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque está aumentando sus procesos metabólicos. Y hacemos la prueba y vemos que en la parte en el capilar venoso, ya no hay 15 a 16 mililitros, sino solamente que sobraron 5 mililitros de oxígeno. ¿Cuál sería la diferencia arteriovenosa de oxígeno? La diferencia arteriovenosa de oxígeno serían en total 15 mililitros de oxígeno. ¿Por qué? Porque se consumió, ¿sí? Aquí se consumió, y no es cierto, 15 mililitros de oxígeno, ¿sí? De lo que estuvo en reposo, y en reposo se consumieron solamente de 4 a 5 mililitros de oxígeno, aquí se consumieron 15 mililitros de oxígeno, ¿sí? Y esa es la diferencia arterio-venosa de oxígeno. La diferencia arterio-venosa de oxígeno. Entonces, déjenme solamente colocar una diapositiva más, déjenme salir un ratito y colocar una diapositiva más, porque de aquí parte el trabajo de tipo asincrónico que vamos a realizar, investigativo también, ¿no? A ver, déjenme colocar una diapositiva más y les... Nueva diapositiva. De aquí sale un concepto que después también lo volveremos a ver, pero sale un concepto para el análisis y para la investigación que vamos a hacer, que se denomina el concepto de, a ver, VO2. ¿Qué me pueden decir del VO2? Porque este concepto, yo pienso que cuando se entra a la carrera y enseguida hasta las profesoras les comienzan a molestar el VO2. El VO2, no, el VO2. ¿Qué significa este VO2? Señor Chimborazo. Señor Chimborazo, ¿qué significa este VO2 o qué representa para usted este VO2? El VO2 es Pero no le es la escuche, se capacidad congeló. máxima que tenemos de oxígeno. La capacidad máxima que tenemos de oxígeno. A ver, veamos otro concepto. Señor Pintado. Profe, bueno, en sí también sería, o sea, la cantidad máxima, pero de nuestro organismo. Y bueno, también, eh, también podría ser, en lo que transporta y consume el oxígeno,
Bueno, el transporte, consumo de oxígeno, el máximo de nuestro cuerpo. ¿Qué nos están diciendo? Nicole, cuénteme, ¿qué significa este VO2? Tal vez puede ser el oxígeno que consumimos. Bueno, el volumen de oxígeno me parece mucho más acertado el volumen de oxígeno que tenemos, sí, el volumen de oxígeno que tenemos en nuestro cuerpo, sí. ¿Qué más? ¿Quién se atreve a dar otro tipo de concepto? Déjenme acá ver. Señor Gutama, ¿qué piensa de este VO2? Que es la cantidad de oxígeno que quizás el máximo que se puede almacenar en el cuerpo. Ya, cantidad de oxígeno, almacenamiento. Bueno, vamos a ver, yo quiero ponerles este concepto, les puse primerito este VO2 para que no se me confunda. Hay dos conceptos, uno verdaderamente que es el VO2 y otro que es el VO2 máximo, ¿sí? Porque muchos nos están confundiendo el concepto como el máximo consumo de oxígeno es el VO2 máximo, ¿sí? Y el VO2 es el consumo de oxígeno. ¿Cómo podemos saber ese consumo de oxígeno? Sí, ¿cómo podemos saber, señor Godoy, cómo podemos saber ese consumo de oxígeno? O bueno, el consumo de oxígeno, ¿cómo podemos saber? ¿Con algún test? Bueno, con algún test, me dice ya. Bueno, con algún test. ¿Qué más, Jonathan Vázquez? ¿Cómo podemos saber el consumo de oxígeno? Doctor, ahorita esas máquinas, bueno, como las caminadoras, pero que vienen como esos respiradores adaptados, entonces creo que eso se utiliza más para futbolistas ya de altos élites, cuando van de un club a otro, para ver su consumo de oxígeno. Sí, bueno, sí, son estas maquinitas, todo eso que se producen, ¿no es cierto? Y que podemos conocer el VO2. El VO2 también, de conocerlo a través de esas máquinas, también a través de una manera de tipo indirecto, nada más. No verdaderamente para conocer el VO2 de una manera directa. Ya vamos a ver. Bueno, vamos desarrollando un poquito porque después ustedes me van a decir esto. El VO2, para saber verdaderamente lo que es el VO2, nosotros nos tenemos que ir a una que se denomina, pongamos las dos manos, pereza, iba a utilizar una mano, a la denominada, perdón las faltas de ortografía, a la denominada ecuación de Fick. ¿Sí? Un matemático que nos da que el VO2 y nos da una ecuación para saber lo que es el VO2, ¿sí? Siendo el VO2 igual a Q por L. Ahora denme poniendo los nombres. Esa es la ecuación de Fick, que dice que la ecuación de Fick nos sirve para obtener el VO2. Denme poniendo nombres. ¿Y qué significa sacar el VO2? Joan. Denme poniendo los nombres, ¿qué significan cada uno? Yo les digo, no les dijera que me den poniendo los nombres si no supieran y si no hubiésemos visto. Ya, primero el uno es diferencia arteria venosa del oxígeno. Se me están congelando mucho ustedes. A ver, primero la Q. La Q es Les voy a poner el otro jueves en la lección, que es la Q. O sea que ya hemos visto cómo es en las clases anteriores. A ver, Evelyn. ¿Qué es la Q? No sabría decirlo. Mayra. Mayra Berresueta. no, porque tampoco no recuerdo.
Caterina Abades. Estoy viendo a los que estoy subiendo de subida. Nada. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve mejor? Pongamos eso. A ver, ¿por qué estoy? Porque se está del otro lado de la pantalla. ¿Quién me habló? Señor Buncay. Sí, sí. Perfecto. Es el gasto cardíaco. ¿Se acuerdan que decíamos que la Q era igual a gasto cardíaco? Mire, hasta les estoy haciendo un repaso de lo que van a dar la lección. Y el gasto cardíaco, ¿qué es el gasto cardíaco? ¿O gracias a qué se obtiene el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, fíjense que cuando ustedes están obteniendo el VO2, solamente nos vamos a la Q. ¿Sí? Cuando están obteniendo el VO2, ustedes están hablando de qué. Por eso yo les he de decir, no es de hablar del VO2 como cualquier cosa, sino el VO2, conceptualizar qué nomás están evaluando cuando están realizando un test de VO2. ¿Sí? Entonces, están evaluando la frecuencia cardíaca. Y si yo hablo de frecuencia cardíaca, estoy evaluando mi corazón. ¿Sí? ¿Cómo es cada uno de los latidos del corazón? ¿Sí? Y cuando estoy evaluando el volumen sistólico, ¿qué estoy haciendo, señor Butama? ¿Sí? Está en otro lado el señor Butama. Sí, señor Chimborazo, ¿qué estoy haciendo cuando estoy evaluando, y no es cierto, el volumen sistólico? ¿Qué evalúo? Doctor, la cantidad de sangre que sale en cada latido del ventrículo izquierdo. Por supuesto, la cantidad de sangre que sale. ¿Se acuerdan que decíamos que era aproximadamente de 60 mililitros? ¿Sí? Que era de 60 mililitros. Y de ahí, sí, hacíamos una multiplicación, y no es cierto, entre la frecuencia cardíaca por volumen sistólico, sí, 60, y tenemos 60 pulsaciones, estoy diciendo que están saliendo 3.600, por facilidad yo hago así, 3.600 mililitros de sangre por minuto. ¿Sí? Entonces, estoy evaluando todo esto, ¿sí? Solamente en la primera parte de la ecuación de Fick, para sacar el VO2. ¿Sí? Solamente en la primera parte de la ecuación de Fick, para sacar el VO2. Y ahora me voy a la segunda parte. ¿Qué significa esto de acá? Ya, ahí sí, toditos, díganme. Ahí sigo, profe, lo que le dije. La diferencia arteriovenosa de oxígeno. Perfecto, la diferencia arteriovenosa de oxígeno. O sea que ahí, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuánto de oxígeno llegó al músculo? ¿Cuánto se consumió? ¿Y cuánto es el residuo? O sea que estoy hablando indirectamente de qué, de cuánto oxígeno se consumió. Cuando yo digo cuánto oxígeno se consumió, indirectamente estoy hablando de qué, de sistemas energéticos. ¿Sí? ¿Cuánto fue ese gasto energético? ¿Por qué? Porque llegué a poner cuánto oxígeno estuvo ahí, ¿sí? Cuánto oxígeno estuvo ahí y cuánto se dio la parte de ese consumo de oxígeno a través de qué? De la oxidación de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Entonces, fíjense ustedes lo importante cuando hablamos de VO2. ¿Sí? Claro que el VO2, y eso va a ser la temática de que van a hacer ustedes, ¿no es cierto? El VO2 podemos medirlos de diferentes formas. ¿Sí? Hay formas directas. Si fuera una forma directa de medir el VO2, ¿qué tendríamos nomás que hacer? Medir la frecuencia cardíaca, medir el volumen sistólico, o sea, hacer una ecografía del corazón para ver cuánto de sangre está saliendo en ese momento. Tendríamos que hacer ¿qué? Un examen de sangre para ver cuánto de oxígeno está en la parte del capilar arterial y cuánto de oxígeno queda en el capilar venoso. ¿Sí? Pero imagínense eso hacer a cada uno de los deportistas, ¿no? Entonces, por eso hay métodos indirectos para medir lo que es el VO2. Uno de ellos es el que bien nos decía el señor Jonathan, ¿sí? Son ya máquinas, aparatos, y no es cierto,
como el CAC4, que es un aparato, una mascarilla que se le pone y que está haciendo ejercicio físico, y esa mascarilla a través de un software está viendo cuánto de aire sale y cuánto ingresa, y no es cierto, cuánto de oxígeno entra y cuánto de oxígeno sale, y a través de eso, de una fórmula, va a sacar lo que es el VO2. ¿Sí? Otras máquinas que ya son ergoespirómetros, ya inclusive que miden la parte cardíaca y miden también la parte respiratoria. ¿Sí? Pero si no tenemos nada de eso, ¿qué podemos hacer nosotros para sacar el VO2? Entonces ahí sí nos vamos a la primera parte que nos dijo uno de sus compañeros cuando les preguntamos cómo podemos sacar el VO2, es a través de diferentes tests. ¿Sí? Es una manera muy indirecta para hacer, ¿sí? Y este es el siguiente trabajo que van a hacer ustedes. ¿Sí? Van a ver un método de obtención de VO2, ¿y no es cierto? Máximo, por supuesto, del VO2 máximo a través de un test. Ya tenemos diferentes tests y lo importante va a ser la exposición de la parte de la formulación y por qué se obtuvo esto de acá, este test. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscar un test para evaluar el VO2 máximo. ¿Sí? Van a describir, ¿sí? Van a describir el test, ¿sí? Van a describir el test, van a realizar el test, ¿sí? Aunque el otro ciclo también comenzamos primerito realizando el test y al final del ciclo hay que ver que si hay mejoras o no hay mejoras para pasar el otro ciclo, ¿sí? Realizar el test del VO2 que ustedes hayan elegido. Kursnavete, hasta Cooper. Ahora, antes Cooper solamente lo que decía es media distancia. ¿Sí? Y de acuerdo a la medición de distancia decía cuál es inclusive la condición física. ¿Sí? Pero ahora el test de Cooper también a través de una fórmula mide lo que es básicamente VO2. Podemos tener el test de la milla, que también mide VO2, el test de la milla y media que estábamos haciendo la semana pasada con los administrativos de acá. ¿Sí? También a través de una fórmula podemos hacer el test de sargento, también el test el yo-yo test, ¿sí? El yo-yo test intermitente. Fíjense, le estoy dando algunos ejemplos nada más, ¿sí? Pero van a describir y van a realizar el test ustedes, ¿sí? Van a realizar el test, ¿sí? Realizar el test, ¿sí? Y luego dar resultados estadísticos, ¿sí? Y dar resultados estadísticos. Entonces, eso vamos a realizar básicamente, pero ahí sí ustedes ya tienen que pensar que cuando están evaluando un VO2 máximo, no están viendo, estoy viendo la condición física, a ver qué tal está. Ustedes tienen que pensar ya en esto de acá, ¿sí? Tienen que pensar en esto de acá, en que el VO2 no representa solamente su condición física, sino representa cómo está funcionando su organismo y cuáles son las demandas de su organismo frente a la actividad física. ¿Sí? ¿Cuáles son las demandas que tiene? Las demandas desde el punto de vista cardíaco, las demandas desde el punto de vista energético que está teniendo su cuerpo. Entonces, por eso yo les digo, VO2 no es de decir VO2, estoy valorando VO2 nomás, o VO2 máximo, ¿no es cierto? El máximo valor, por supuesto, estoy valorando la condición física, pero tengo que saber, estoy valorando ¿qué? Diferentes aspectos, ¿no es cierto?, fisiológicos que se dan dentro de la evaluación física. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, ¿sí? En ese contexto, vamos a trabajar la parte de qué, ¿sí? La parte del trabajo asincrónico de lo que queda de las horas de clase. ¿Qué van a hacer? ¿Sí? En esta parte solamente van a realizar esto de aquí, la primera parte, que es la descripción del test. Vamos a reunirnos por grupos, no sé si, tal vez por el hecho de que deben realizar el test, vamos a hacer trabajos por afinidad, y no es cierto, sí, porque si no les iba a dividir por grupos, pero solamente porque vamos a realizar el test y luego dar resultados estadísticos, nos vamos a dividir en grupos de 4 personas.
no pueden repetirse los test. O sea que sin pelear, si tienen un chat interno, y no es cierto, el que vaya poniendo de acuerdo al test que vayan encontrando, van a ir colocando y él va a ir ganando, y no es cierto, de acuerdo a esa situación. No pueden repetirse los tests. Entonces, yo les voy a poner ahí descripción en tarea, descripción test VO2. ¿Sí? Que sería la primera parte de esta tarea que van a hacer en estos minutos. Luego, para 8 días, ¿sí? Les volveré a abrir ese mismo, virtual, ¿sí? O no, de eso mejor hagamos un poquito. Bueno, hemos de hablar algunos test nada más, hemos de conversar y el resto han de subir para 8 días, para el próximo viernes, han de subir la información. Algunos solamente. Entonces va a estar abierto solamente ahora para la descripción del test, que es el trabajo asincrónico que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Sí me hice comprender porque yo estoy un poquito, la imagen se me congela a mí de ustedes. De momento en momento se me congela un poco la imagen. Sí comprendimos, sí me escucharon el audio. Me dicen. ¿Sí? Entonces vamos a hacer grupos de 4. ¿Sí? Solamente una persona por grupo va a subir. Ya saben que al decir descripción del test, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo se denomina el test? ¿Cómo se realiza el test? ¿Sí? De pronto una parte histórica. ¿Y cómo se obtuvo la fórmula para sacar? Porque no se vayan a ir a diferentes páginas que hay. Ponga sus datos para el test de milla, su edad, ponga cuánto tiempo hizo y le sacamos su VO2. Ustedes tienen que saber, están en etapa formativa, tienen que saber de dónde se obtuvieron esos datos y cuál es la fórmula que utilizó ese señor para realizar lo que es el test para realizar y obtener esos datos de VO2 máximo. ¿Sí? Están en etapa formativa. Ya después ustedes mismos van a tener sus propias fórmulas, pero de aquí salen sus propias fórmulas, ¿no es cierto? De la evidencia científica que se pueda dar en cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿me hice comprender? ¿Preguntas? Tenemos 50 minutos para subir. Entonces, creo que voy a terminar la sesión para que puedan trabajar. Grupos, a ver, ¿cuántos somos? 30. Grupos de 4. Creo que por ahí nos queda faltando alguien nada más. Sí. De 5 personas. Grupos. Yo ya les dije el otro trabajo también que tenían que subir, ¿no es cierto? Sí. Los mismos grupos de que hicimos hasta acá, que vinieron al laboratorio y todo ese tipo de cosas. Bueno, hagamos eso. Sí, a veces siempre es bueno hacer que trabajen con menos personas, con otras personas, pero bueno, ya hagamos eso ya por lo que se está acabando el ciclo. Sí, por lo que se está acabando el ciclo. Entonces, hagamos los mismos grupos. Sí, hagamos los mismos grupos. Entonces, vamos a tener estos minutos para que ya ustedes desarrollen, ¿sí? Para que ustedes ya desarrollen la primera parte. Les abro un e-virtual, ¿sí? Tenemos solamente hasta las 11, están bastantísimos en cada grupo, hasta los 11, para que digan y para que vean la estrategia, cómo van a hacer y todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Listo? Quedamos ahí entonces, quedamos ahí. Listos. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Listo, pórtense bien entonces. Un excelente fin de semana. Sí, estudiarán el próximo jueves, creo que te quedamos con ustedes la parte de la lección. Pórtense bien, un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Listo, chao. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.